Agua que cayó del cielo sin parar, inundando todo, matando todo, acabando con una gran civilización de oro anterior a nosotros. Parece extraño, pero es lo que dice la Biblia. Es lo que dice el Corán, el Talmud, es lo que dicen los antiguos mitos mesopotámicos, es lo que dicen los indígenas. Yo mismo, cuando he viajado al Amazonas, al Baupés, a zonas muy selváticas y he hablado con grupos indígenas, ellos mismos tienen mitos de una gran destrucción, de una gran inundación que acabó con todo, con la primera humanidad. ¿Esto es solo mito o leyenda? En este podcast de los audios de Cruz Escribiente van a escuchar ustedes a continuación a un invitado que nos va a contar sobre la Atlántida, que nos va a contar sobre unas extrañas estructuras que están en Japón, que se llaman Yonaguni, como la canción de Bad Bunny. Construcciones que para muchos fueron hechas por una civilización perdida, Lemuria, Mu, los continentes perdidos, Agartha, las ciudades ocultas, la ciudad Z de Percival Fawcett. Vamos a hablar de todo eso y de mucho más, incluso de una supuesta ciudad sumergida, la Atlántida cubana, al frente de las costas de ese país que dicen quieren guardarnos en secreto, quieren ocultarnos porque cambiaría la historia. Así que amárrese los cinturones y escuche hasta el final porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Una civilización madre, una edad de oro avanzada, destruida, una primera gran civilización humana de la época del hielo, de la cual no quedan sino pequeñas ruinas, mitos como la Atlántida, Lemuria, continentes que fueron supuestamente destruidos por un cataclismo global. Para hablarnos de este tema tenemos un invitado especial. Lo conocen ustedes, lo han escuchado en el Cártel de la Mega. Su nombre es Tulio Fernández. Es escritor, es comunicador, periodista, investigador. Tulio, muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Hola Esteban, ¿cómo estás? Como siempre, un placer estar aquí contigo en tu podcast, hablando de estos temas que nos apasionan, que nos gustan muchísimo. Entonces aquí estoy para hablar de ciudades sumergidas, de los misterios de la historia. Gracias a usted, Tulio Fernández, escritor, periodista. Sé que es un fanático de la historia. Empecemos por allí. Supuestamente no hay nada de estados, construcciones, ciudades en el mundo más antiguas que las de Mesopotamia y que las de Egipto. Estamos hablando de hace 6.000 años. Pero hay unas supuestas ruinas, una supuesta ciudad subterránea que incluso tiene una pirámide sumergida frente al mar de Japón, frente a ese archipiélago nipón. Se dice que incluso hay templos. Han llegado hasta allá cantidades de investigadores. Incluso uno puede ir y bucear allá. Se llama Yonaguni. Se llama Yonaguni. Así le puso Bad Bunny a una canción. ¿Y saben por qué fue? Por ese enigma que tiene esa ciudad sumergida, que para muchos son formaciones naturales, para otros es imposible que existan construcciones de ese tipo, megalíticas debajo del mar. Y esas construcciones representarían, si se comprueba que fueron hechas por los seres humanos, la posibilidad nada más y nada menos de que existiese otra humanidad antes de la nuestra. Una civilización perdida en el tiempo. Tulio, ¿qué es Yonaguni? En 1987, un submarinista que exploraba las islas de Ryukyu en Japón, al sur de la costa de Japón, se tropieza con un asombroso descubrimiento. A 25 metros de profundidad alcanza a distinguir una serie de escalones tallados a la perfección con bordes rectilíneos y sin signo de erosión. Se dice que a partir de ese momento empiezan a investigar. A estas ruinas se le conocen como Yonaguni. Se cree que es una misteriosa ciudad que está sumergida en Japón. Se dice que este colosio o el colosio pétreo de 50 metros de largo es uno de los sitios submarinos más insólitos del mundo. Se dice que a este sitio se le conoce como la Atlántida de Japón. Es un monumento de forma piramidal que tiene 10.000 años de antigüedad. Se dice que desde antes de que este hombre
que este buzo que se llama Aratake descubriera este lugar. Un grupo de científicos ya había encontrado esta formación rocosa sumergida, habían empezado a investigarlo. Tiene 10.000 años, no se sabe cuál es su origen. Hay diferentes teorías. Algunos creen que se trata del vestigio de una población que floreció en el Pacífico hace mucho tiempo, que se llamó el pueblo de Yomón, que habitó en el Japón prehistórico en el año 12.000 antes de Cristo. Dicen las personas que creen que es muy difícil explicar un origen natural a unas. Lo que más sorprende son las escaleras en forma de corazón, de caracol, también situadas. eh, y algunos dicen que tiene la influencia del hombre, sí o sí. Las imágenes son extraordinarias y ustedes pueden ver por internet eh, las ruinas de Yonaguni. Pueden ver en internet y pueden ver las escaleras. Esta construcción parece que fuera hecha por el hombre. Entonces, ustedes pueden verlo, pueden investigar, pero muchas personas también dicen que esto hace parte de la erosión, que algunas veces algunas eh, formas rocosas tienen formas como si hubieran sido construidas por el hombre. Ahí quedan las imágenes para que ustedes investiguen, pero es muy misterioso estas escaleras, esta construcción tan bien hecha que tiene 12.000 años. Ciudades sumergidas, perdidas en el espacio y el tiempo, que tal vez están ahí abajo cuando vamos en un crucero, en un barco, que tal vez fueron habitadas durante miles de años por personas como usted y como yo, que tuvieron una sociedad, una civilización que desapareció. Una teoría bastante controvertida. Yo como antropólogo pienso que hay mucha pseudociencia aquí. Sin embargo, hubo un descubrimiento hace algunos años, un supuesto descubrimiento que realmente es asombroso. Se decía que frente a Cuba, frente a las costas de Cuba, se había descubierto gracias a un sondeo, a un sonar que buscaba petróleo, una ciudad con pirámides, sumergida debajo del mar Caribe, debajo del agua azul, 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 azul. Tulio, ¿qué es esto de la Atlántida de Cuba y de esa sofisticada trampa que supuestamente se ha puesto por parte de los gobiernos para que no salga a la luz esa información que no quieren que sepamos? En el año 2001, dos científicos canadienses, una llamada Pauline Salitsky y su esposo, que llamaba Paul Wainswick, estaban haciendo estudios en la península de Guanahacabibes en Cuba, y descubrieron una misteriosa estructura sumergida de piedras geométricas y simétricas semejantes a una ciudad con estructuras de piedras. A esto se le conoce como la ciudad sumergida de Cuba. Cuando esto ocurre, casi siempre hay gente que dice que esto es la Atlántida, que esto es la civilización perdida de la que tanto se ha hablado. Esta pareja, Pauline y Paul, eh, y su empresa llamada Advanced Digital Communications, no buscaban encontrar una ciudad sumergida, sino que buscaban ubicar los restos de los cientos de barcos que se hundieron en las proximidades de Guanacabibes, cargados de tesoros durante la dominación española. Sin embargo, el sonar, pues, de su investigación, descubrió no barcos, sino inusuales formaciones de crestas, estructuras piramidales, circulares. Siempre es curioso la forma de las pirámides también, que no está solamente en estos restos, sino que también están en diferentes culturas. Se dice que estos grandes bloques de piedra, que van de los 2 a los 3 metros y medio, hallados a profundidades de 600 metros,
Algunas personas dicen que se tratan de formaciones naturales. Sin embargo, hay otra hipótesis que vale la pena tener en cuenta. Se dice que esta podría ser una construcción de los mayas. Se dice que quizá era una ciudad que construyeron los mayas y se sumergió. Hay un gran misterio con los mayas, que fueron grandes arquitectos y navegantes, y es que ellos hacen grandes construcciones. Por ejemplo, Chichen Itza, que es una de las maravillas del mundo, que está en México, pero ellos estuvieron en muchas partes de Centroamérica y de un momento a otro los mayas desaparecen. Quedan algunos vestigios de los mayas cuando llegan los españoles, pero no la gran cultura que había. Entonces se dice que esta puede ser una ciudad sumergida de los mayas, porque no solamente la Atlántida, que fue profetizada en la antigua Grecia, en el antiguo mundo, vale la pena, sino que también seguramente puede ser una ciudad sumergida del nuevo mundo, de los indígenas de acá, de los mayas. Escuchen ustedes un sonido llamado Julia, un sonido que muchos dicen es inexplicable y viene del fondo del mar. Fue captado por los micrófonos de la NOAA, de la Agencia de Investigación Oceánica de los Estados Unidos, el 1 de marzo de 1999. Los investigadores quedaron estupefactos, porque no debería estar ahí, porque es un sonido inexplicable. Para muchos simplemente un iceberg rompiéndose, para otros una bestia, un animal de las profundidades, y para otros la prueba de que debajo del mar hay algo muy extraño. A continuación ya no vamos a hablar de estos sonidos, sino de algo muy raro también, el llamado Camino de las Bimini. La idea de que existe debajo del mar, en el Caribe, en las Bimini, en las Bahamas, una especie de autopista, una carretera, pero que tiene miles de años. Tulio, ¿cómo comienza esta historia del Camino de las Bimini? Un mentalista llamado Edgar Cayce, que nació el 18 de marzo de 1877 y murió el 3 de enero de 1945. Edgar Cayce hace una predicción hablando de que en 1969 se va a encontrar la ciudad perdida de la Atlántida. Entonces él hace su predicción, él muere y en 1969 un buzo llamado Manson Valentine descubrió una formación rocosa sumergida en las aguas de las islas de la isla de Bimini en las Bahamas, a 80 kilómetros al este de Miami. Esta estructura llamada carretera de Bimini o muro de Bimini se considera por muchas personas como un resto de la legendaria Atlántida. Algunos dicen que es un camino. La gente dice que algunos dicen que es resto de la legendaria Atlántida desaparecida, dando cumplimiento a la predicción, a la profecía de Edgar Cayce. Otros dicen que es una carretera, porque es una estructura de piedras que no parece natural, sino que parece que lleva a un lugar, parece que conduce a un lugar, parece que fuera un camino, parece que fuera, como dicen por ahí, una carretera. Esta tiene una distancia de 0,8 kilómetros y algunas personas, algunos expertos dicen que es algo de una formación natural que se conoce como la roca de playa. Pero si uno ve el camino parece que hubiera sido construido artificialmente, que fuera hecho un trabajo del hombre. Este camino se compone de una extensión de piedra caliza y las piedras son de diversos tamaños y casi todos de forma rectangular y está ubicado de manera armoniosa, señalando un camino, señalando una ruta que tiene los bordes bien alineados. Entonces está este camino, está este misterio que está
lleva mucho tiempo desde el 69. Algunas personas, por ejemplo, una persona llamada Charles Berlitz, dice que se trata de una barrera construida por hombres del pasado. Hay otra hipótesis que dice que este camino fue hecho por los chinos, porque dicen, esta teoría dice que los chinos llegaron 60 años a América antes que Cristóbal Colón. Hombre, Cristóbal Colón no fue el primero. Los vikingos, de hecho, llegaron 500 años antes que Colón, y hay excavaciones y hay pruebas arqueológicas al respecto, que los vikingos llegaron a América, y también se dice que los chinos llegaron 60 años antes en una misión organizada en el imperio de Chu Di para explorar todos los mares. Ellos dicen que los chinos hicieron este corredor, que servía para varar algunos de los barcos que eran dañados por arrecifes y así evitar su hundimiento. Se parte la hipótesis de que en esa época, hace ya tanto tiempo, hace 1500 años más o menos, eh, en el año 1400 más o menos, eh, el nivel del agua era significativamente menor. Entonces quizá fue construido por los chinos, o quizá hay un gran misterio al respecto. Este tema de las civilizaciones perdidas es bastante interesante porque no solo lo menciona Platón, el mismísimo Platón, sino que también están muchos mitos alrededor del mundo. ¿Qué será lo que hay detrás de todo esto? ¿Realmente hubo una gran civilización humana en la era del hielo, lo que nosotros llamamos la era del hielo? Pensemos esto. Hace poco hablaba con unos amigos que son físicos y me decían, en unos milenios todo lo que vemos se convertirá en polvo, hasta los edificios más altos. Solo va a quedar el plástico, solo. Y en 1 millón de años ya no va a quedar ni siquiera el plástico, será otro planeta. Y si hay una civilización en ese momento, pues solo encontrará de pronto pequeños objetos, fósiles o demás, que se hayan conservado muy bien. Y si eso ya sucedió en el pasado. Y si eso es lo que se proyecta en los antiguos mitos. Es una idea muy controvertida, yo no la sigo, yo no la pienso, pero no sé qué piensa usted, Tulio. Bueno, yo creo que sí existió la Atlántida, sí existió una civilización que quizá sufrió algún tsunami, quizá sufrió de una inundación, quizá sufrió de algo y desapareció. Sí existió esta gran civilización, que quizá sea como la dicen, que quizá estaba súper avanzada, quizá tenía, qué sé yo, robots o cosas así. Eso ya es otro cuento. Yo no creo que haya sido así. Pero es muy reiterativo, el nombre, el concepto. Y quizá Atlántida son todas estas grandes civilizaciones eh, que hemos hablado esta noche, que hemos hablado hoy. Entonces, eh, quizá son diferentes civilizaciones que han desaparecido y han dejado ese legado, y quizá no con ese nombre. Ahí está el camino de Bimini, que quizá fue una civilización que desapareció, lo de Japón, lo de Cuba, son grandes civilizaciones que desaparecieron. Quizá algunas personas les dieron nombres como Atlántida, aunque no creo, quizá haya sido una civilización maya. Son diferentes, lo importante no es el nombre como tal, sino el concepto. Son grandes civilizaciones que desaparecieron. Quizá nosotros mismos, nuestro planeta, se sumerja la gran mayoría sobre el agua. Quizá Colombia no exista en 1000, 2000, 5000 años. Quizá los antropólogos, la gente que sea en el futuro, encuentre las ruinas de lo que conocimos, en lo que vivimos, y quizá leen otro nombre. Quizá para ellos sea la Atlántida.
Ha sido un podcast muy interesante, Tulio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en los audios de Cruz Escribiente. Si ustedes que están escuchando les gustó que Tulio estuviera acá, pidan que vuelva si les gustó este podcast y lo invitaremos a hablar de muchos otros temas como este, la gran civilización perdida, la gran ciudad de oro. Algo que quiera contarnos más, muchas gracias por estar aquí. No, Esteban, un placer, como siempre, estar aquí contigo, con tus oyentes, en los audios de Cruz Escribiente. A mí pueden encontrarme en redes si quieren hablar de libros, si quieren hablar de misterios de la humanidad, si quieren hablar de enigmas, pueden encontrarme en mi Twitter, que es TulioFer69. Tengo un Instagram que es TulioFer2000 y un canal de YouTube donde hablo de películas, libros y series llamado Tertuleando. Entonces, los espero por ahí. Y claro que sí, cuando quieras, Esteban, siempre podemos hablar de temas tan interesantes como este. Les mando un abrazo a todos los oyentes, a ti, y estamos hablando. Gracias, señor Tulio Fernández. Llegamos al final de este podcast, que realmente me parece sorprendente la cantidad de gente que me pide este tema, porque realmente son temas que en el misterio llaman muchísimo la atención, igual que los alienígenas ancestrales. Quisiera que ustedes me dijeran si les gustó. Si quieren más de esto, podemos hablar de los viajeros del tiempo y muchas otras cosas más con Tulio, con Tania, con Ruby, con JJ Benítez. Puedo invitar a Juan G. Vallejo, a Juan Pablo Laguna, a muchas personas. Simplemente escríbanme aquí abajo qué tema les gustaría. Por favor, compartan este video, suscríbase. Si usted no se ha suscrito y está escuchando esto, suscríbase porque hay muchas historias más. Les recomiendo que vuelvan atrás y escuchan algunos. Hay una entrevista a JJ Benítez sobre temas de vida después de la muerte, se la recomiendo. Y finalmente, si existió otra civilización, tal vez nunca lo sepamos, pero los mitos y las leyendas son otra forma de almacenar la realidad, es otra forma de contar nuestro pasado, como cuando hablamos de nuestros abuelos, como cuando hablamos de la gente que queríamos que ya no están. Y mi mensaje siempre es: busque a los que están vivos, ámelos, cuídelos, cuide a su hijo, luche por su hijo, luche por su hermano, luche por su mamá y por su papá. Yo frente a este micrófono lucho por ustedes, de otra manera, contando historias, llevando información, porque yo a ustedes, de verdad y de todo corazón, y es en serio, los quiero mucho.